Las prisiones son establecimientos donde se retiene a personas condenadas por delitos. Sin embargo, más allá de esta función, el objetivo es lograr un equilibrio entre el castigo y la rehabilitación, garantizando los derechos humanos. No obstante, en muchos casos, algunas prisiones no están diseñadas para la rehabilitación de los reclusos, sino que su única finalidad es hacer que los reclusos pasen por un horrible sufrimiento a través de la tortura y el abuso a lo largo de toda su vida. Con esta introducción, les presento el iceberg de las peores prisiones del mundo. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, o por su abreviación, el CECOT, se trata de una prisión de máxima seguridad ubicada en El Salvador, que alberga a los presos más peligrosos del país, vinculados a las pandillas. La prisión fue inaugurada por el presidente Nayib Bukele el 31 de enero de 2023 y se ha convertido en una pieza clave para ganar la llamada guerra contra las pandillas. Diseñada para albergar a 40.000 prisioneros, el CECOT mantiene a los reclusos en celdas con luz artificial que permanece encendida en todo momento. Las camas son planchas metálicas y los prisioneros se alimentan exclusivamente de frijoles y arroz, sin cucharas ni tenedores, lo que les obliga a comer con las manos. Además de las cámaras de vigilancia, policías encapuchados armados con fusiles vigilan desde el techo a los reos en todo momento. Los prisioneros en esta cárcel tienen estrictamente prohibido las visitas y la comunicación con el exterior. También es importante mencionar que hay prisioneros con condenas de hasta 700 años. Si bien esta prisión ni siquiera debería estar incluida en el iceberg por ser relativamente tranquila, decidí incluirla por el hecho de cómo esta prisión recientemente tomó notoriedad por sus duras condiciones. Y esto hizo que las personas empiecen a cuestionar las duras condiciones de las prisiones. La prisión federal de Alcatraz es, sin duda, una de las prisiones más icónicas del mundo. Ubicada en una isla rocosa en la bahía de San Francisco, rodeada de aguas frías y peligrosas, se convirtió en un lugar ideal para evitar fugas. Aquí fueron trasladados prisioneros considerados incorregibles y peligrosos, incluyendo a notorios criminales como Al Capone, el Hombre Pájaro y Machine Gun Kelly. Las celdas en Alcatraz medían aproximadamente 3 metros por 1.5 metros y la prisión tenía una capacidad para albergar a 336 presos. La vida en Alcatraz era extremadamente dura y estricta, los reclusos no podían hablar entre sí ni recibir visitas familiares. Sin embargo, la regla más rigurosa era mantener un absoluto silencio, los prisioneros solo podían conversar durante los recreos de fin de semana. Aquellos que rompían esta regla o mostraban mala conducta eran enviados al temido agujero. El agujero se trataba de 5 celdas que no tenían nada más que un lavabo y un inodoro. La peor celda era la última, apodada la oriental, que no contenía más que un agujero en el suelo a modo de retrete, y en la que los prisioneros a menudo eran confinados desnudos y sin nada más, durante 2 días. Muchos presos intentaron escapar de Alcatraz, pero la mayoría fracasó o murió en el intento. Solo existe un caso de posible fuga exitosa, el de Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin. Cavaron un túnel y utilizaron maniquíes para engañar a los guardias. Sin embargo, nunca se encontraron sus cuerpos ni se supo más de ellos, por lo que sigue siendo un misterio si lograron sobrevivir. En 1963, Alcatraz cerró definitivamente sus puertas. La corrosión del agua del mar afectó las estructuras de la prisión y los costos de mantenimiento se volvieron insostenibles. Por lo que los prisioneros fueron trasladados a otras instalaciones penitenciarias. Edeax Florence, también conocida como el Alcatraz de las Montañas Rocosas, es una prisión federal de máxima seguridad en Estados Unidos. Diseñada para aislar a los reclusos más peligrosos y violentos del país. Edeax Florence fue construida en 1994 y se inauguró en 1995 como respuesta a la necesidad de contener a aquellos que escapaban o asesinaban a trabajadores en otras prisiones. Las condiciones en Edeax Florence son extremadamente rigurosas.
Los reclusos pasan hasta 23 horas al día solos en celdas de concreto insonorizadas que miden 2 por 3 metros. Una única ventana, de aproximadamente 106 centímetros de alto por 10 de ancho, permite la entrada de algo de luz natural, pero está diseñada de tal modo que los reclusos no puedan ver más allá del edificio. Los taburetes y escritorios en las celdas están hechos de concreto, y las paredes sólidas evitan que los reclusos tengan contacto visual con otros prisioneros. El contacto fuera de las celdas es mínimo. Los reclusos deben usar grilletes en las piernas, esposas y cadenas en la cintura cuando salen de sus celdas, siempre escoltados por guardias. Durante 1 hora al día, se les permite realizar actividades de recreación en una jaula al aire libre, con un espacio un poco más grande que el de las celdas, donde solo pueden ver el cielo. Sin embargo, algunos presos han denunciado sufrir depresión, ansiedad, alucinaciones, paranoia y deterioro mental debido a la falta de contacto humano y estímulos sensoriales. Desde su inauguración, al menos 8 reclusos han muerto, o se sospecha que han muerto por suicidio en la prisión. La Cárcel Nacional de Maracaibo, también conocida como Cárcel de Sabaneta, fue inaugurada en 1958 y se convirtió rápidamente en una de las prisiones más violentas de Venezuela. La sobrepoblación era extrema y los reclusos sufrían escasez de recursos básicos como comida, agua y atención médica. La violencia entre los internos era frecuente, hasta tal punto que la prisión estaba bajo el control de los propios presos. El 3 de enero de 1994, estalló un motín debido a las tensiones entre pandillas rivales. Un grupo de reclusos provocó un incendio y atacó a otros que intentaban escapar del fuego. Aunque hay controversia sobre el número exacto de víctimas y heridos, se cree que más de 150 prisioneros murieron cuando el personal de seguridad intentó retomar el control de la prisión. Sin embargo, el punto culminante de la historia oscura de esta prisión ocurrió el 16 de septiembre de 2013. Miembros de una banda abrieron fuego contra un grupo rival en un intento de tomar el control del penal. La respuesta fue brutal, se utilizaron fusiles y granadas. Al día siguiente, 16 reclusos yacían sin vida en el patio de la cárcel. Este trágico incidente finalmente condujo al cierre definitivo de la prisión, y todos los reclusos fueron trasladados a otras instalaciones penitenciarias. Cuando hablamos de prisiones con graves violaciones a los derechos humanos en la actualidad, Guantánamo es una de las más conocidas y controvertidas. Esta prisión se encuentra en la costa de la bahía de Guantánamo, en Cuba. Sin embargo, aunque está ubicada en territorio cubano, es propiedad de Estados Unidos. Guantánamo fue establecida como una prisión en 2002 como parte de la respuesta de Estados Unidos a los atentados del 11 de septiembre. El objetivo de la prisión era albergar a presuntos terroristas capturados en Afganistán e Irak, sin someterlos a las leyes estadounidenses ni a los derechos humanos. Desde su creación, Guantánamo ha estado rodeada de controversias debido a las denuncias de tortura. Se han documentado casos de waterboarding, una forma de tortura que consiste en inmovilizar al individuo boca arriba sobre una tabla, cubrirle la cara con un pañuelo y verter agua en la boca y nariz para generar la sensación de ahogamiento. Además, se han aplicado otras formas de tortura, como la privación sensorial, que implica privar al prisionero de estímulos visuales, auditivos o táctiles, como la luz, el sonido o el tacto. Estas prácticas han tenido consecuencias psicológicas devastadoras para los detenidos. Además de la tortura física, se han registrado golpes, posiciones de estrés, agresión sexual e incluso ofensas a la religión de los prisioneros. Esto incluye insultos, profanación o destrucción de símbolos o textos sagrados, como el Corán o la alfombra de oración. A lo largo de toda su historia, Guantánamo ha reportado a 6 muertos, sin embargo la prisión ha declarado a estos casos como suicidios. Actualmente Guantánamo sigue operando, con al menos 30 prisioneros, algunos llevan más de 15 años sin ser juzgados,
por lo que es poco probable que sean libres algún día. Black Dolphin es una prisión rusa de máxima seguridad ubicada cerca de la frontera con Kazajistán. Su notoriedad radica en albergar a algunos de los criminales más brutales y peligrosos de Rusia, desde asesinos seriales y violadores hasta pedófilos, terroristas y caníbales. Todos los prisioneros de Black Dolphin cumplen condenas de cadena perpetua debido a sus violentos crímenes. El nombre de la prisión proviene de una estatua en la parte frontal del edificio que representa un delfín negro. Curiosamente, esta escultura fue realizada por los propios presos. Black Dolphin alberga a al menos 700 reclusos, quienes en conjunto han matado a alrededor de 3.500 personas, lo que equivale a un promedio de 5 asesinatos por recluso. Las condiciones en Black Dolphin son extremadamente estrictas y las medidas de seguridad son severas. Los prisioneros pasan la mayor parte del día confinados en celdas pequeñas y están bajo vigilancia constante, incluso cuando se encuentran dentro de sus celdas. Las luces nunca se apagan completamente, dificultando el descanso de los internos. Cada vez que los prisioneros son sacados de sus celdas, se les lleva con los ojos vendados y las manos esposadas detrás de la espalda. Esto se hace para desorientarlos y evitar que conozcan la distribución exacta de la prisión, reduciendo así el riesgo de intentos de escape. Las celdas están equipadas con 3 puertas de acero, y a los reclusos no se les permite hablar con sus compañeros. Durante 1 hora al día, los prisioneros pueden hacer ejercicio en una jaula grande, mientras los guardias inspeccionan sus celdas en busca de cualquier actividad sospechosa o para verificar las condiciones de las mismas. Los reclusos están bajo vigilancia las 24 horas y se les prohíbe descansar o sentarse en sus literas desde que se despiertan hasta la hora de dormir, aproximadamente 16 horas al día. En cuanto a la alimentación, los prisioneros reciben 4 comidas diarias que consisten únicamente en sopa y pan. Aunque oficialmente no se han reportado casos de tortura o abusos, se cree que estos sí ocurren. A lo largo de su historia, ningún recluso ha logrado escapar de Black Dolphin, siendo la única salida de la prisión la muerte. La prisión de Tadmor, también conocida como Tadmur, se encontraba en el desierto de Siria, cerca de la ciudad de Palmira. Inicialmente construida por los franceses en la década de 1930 como un cuartel militar, la prisión adquirió notoriedad durante el gobierno de Hafez al-Assad. Se convirtió en un centro de detención y represión de opositores al régimen, así como en un escenario de terror y sufrimiento para quienes eran encarcelados allí. Las condiciones en Tadmor eran extremadamente duras. Los prisioneros sufrían torturas y humillaciones diarias. Eran azotados y golpeados constantemente. Muchos reclusos morían en el patio debido a las torturas o en sus celdas a causa de enfermedades y desnutrición. La esperanza de vida en la prisión era increíblemente baja. Esta prisión también es recordada por la infame masacre ocurrida en 1980. Después de un fallido intento de asesinato contra el presidente Hafez al-Assad, las brigadas de defensa, lideradas por el hermano de Assad, Rifat, llegaron a Tadmor en helicóptero. Dispararon sin piedad a los presos con ametralladoras y se estima que entre 500 y 1.000 personas murieron en cuestión de minutos. En 2015 la prisión de Tadmor fue destruida y los prisioneros finalmente fueron liberados y contaron sus horribles experiencias. Los Black Sites son prisiones secretas operadas por la CIA con el propósito de detener a supuestos posibles terroristas. Estas instalaciones suelen ubicarse fuera del territorio estadounidense para evitar ciertas leyes de derechos humanos y la investigación del público. Las personas detenidas en estos lugares son sometidas a intensas interrogaciones y diversas formas de tortura. En primer lugar, las personas sospechosas son secuestradas y llevadas a estas prisiones secretas, donde su paradero se vuelve incierto. Según testimonios, los detenidos a menudo sufren torturas brutales tanto físicas como psicológicas. Las tácticas incluyen golpes, patadas, quemaduras, descargas eléctricas y mantener a los prisioneros en posiciones de estrés.
Además, se utilizan torturas psicológicas como la humillación, el aislamiento extremo, amenazas en contra de sus familias, hasta la privación sensorial, mediante el uso de capuchas, vendas, auriculares, esposas y grilletes, así corrompiendo a los prisioneros y dejando severos traumas a futuro. Aunque en 2006 Estados Unidos reconoció la existencia de los Black Sites, aún persiste un misterio y desconocimiento significativo sobre la cantidad de prisiones secretas que podrían seguir operando en secreto. Conocido como el Guantánamo israelí, el Campo 1391 es una prisión ultrasecreta del ejército de Israel, ubicada en el norte del país y destinada a la detención de reclusos considerados de alto riesgo. La existencia de esta instalación permaneció en completo secreto hasta el año 2003 y aún hoy en día gran parte de los detalles sobre su operación y propósito continúan siendo un enigma. El historiador israelí Ger Kroaser descubrió accidentalmente la existencia de esta prisión, lo que atrajo la atención sobre su funcionamiento. El misterio que rodea al Campo 1391 se atribuye, en parte, a las extremas medidas tomadas para preservar su confidencialidad, como la eliminación de la prisión de fotografías aéreas y mapas modernos. Se ha informado que los prisioneros eran mantenidos en condiciones de aislamiento extremo, sin conocimiento de su ubicación, lo que ha llevado a frecuentes comparaciones con la prisión de Guantánamo. Supuestos exdetenidos describen haber sido encapuchados casi todo el tiempo, excepto en sus celdas, y nunca fueron informados sobre dónde se encontraban o el paradero de sus familias. Además, se ha denunciado que los prisioneros eran sometidos a largos y duros interrogatorios, durante los cuales permanecían desnudos y eran víctimas de golpizas, humillaciones y, en algunos casos, abusos sexuales. Pero como mencioné anteriormente, prácticamente no hay más información de la prisión y el gobierno israelí se ha negado a compartir información ni permitir la entrada a la prisión. Ubicada al norte de Kabul, en Afganistán, esta prisión tuvo un origen inusual, ya que comenzó como una fábrica de ladrillos. Sin embargo, después de la guerra en Afganistán, la CIA decidió convertirla en una de sus prisiones secretas. Los nombres en clave para referirse a esta instalación eran Salt Pit y Cobalt. En este lugar, la CIA empleó diversas técnicas y tácticas para quebrantar las mentes de los detenidos, haciéndolos más propensos a colaborar durante los interrogatorios. La prisión permanecía en completa oscuridad en todo momento, con cortinas y ventanas exteriores pintadas. Los prisioneros, desconociendo su ubicación exacta, la apodaron la prisión oscura. Estos hombres eran mantenidos en aislamiento total, con solo un cubo como baño y sin suficiente calefacción durante los extremos meses de invierno. Además, estaban desnudos y eran paseados en un área central como una forma de humillación. Al llegar, los detenidos eran bañados, encadenados, despojados de su ropa y colocados en celdas frías. Se les privaba de sueño, encadenándolos a barrotes con las manos por encima de la cabeza, y eran sometidos a diversas formas de tortura diseñadas y mejoradas por la propia CIA. En 2021, fuerzas especiales talibanes demolieron gran parte de esta siniestra prisión. En el pasado, las prisiones de Mongolia han sido notorias por sus condiciones extremadamente duras y los castigos inhumanos que se imponían a los reclusos. Sin embargo, si nos referimos a una de las peores prisiones de Mongolia, debemos mencionar la que se encontraba en Urga. Esta prisión era notoria por encerrar a los prisioneros en ataúdes. Los reclusos eran colocados en cajas de madera de 3 por 4 pies, guardadas en las oscuras mazmorras de Urga. La prisión estaba rodeada por vigas afiladas de 15 pies de alto, y los cautivos recibían su comida a través de un agujero de 6 pulgadas en la caja. Las raciones eran escasas, y sus desechos se lavaban cada 2 o 3 semanas.
Las celdas eran tan pequeñas que los prisioneros no podían acostarse ni sentarse adecuadamente y para empeorar las cosas, estaban esposados. Aunque estas cajas se suponía que eran para personas en espera de ejecución, un alto porcentaje de ellas moría en su confinamiento. Las extremadamente bajas temperaturas en Urga, que descendían por debajo de 0 grados en invierno, hacían que fuera habitual que los reclusos murieran congelados. Si lograban sobrevivir, sus extremidades se atrofiaban debido a la falta de movimiento. La prisión de Seydnaya está ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Damasco, la capital de Siria. Esta prisión es un sombrío lugar que ha sido testigo de innumerables atrocidades. Operada por el régimen dictatorial de Bashar al-Assad, Seydnaya ha sido utilizada para detener a prisioneros políticos, activistas y opositores al gobierno. A lo largo de décadas, aproximadamente 30.000 detenidos han perdido la vida en sus celdas debido a torturas, malos tratos y ejecuciones masivas desde el inicio de la guerra civil siria. Los detenidos previamente son llevados a otras prisiones, para finalmente ser llevados a Seydnaya, donde en muchos casos nunca son llevados a juicios. En Seydnaya no se realizan interrogatorios. La tortura no se emplea con el objetivo de obtener información, sino como una forma de degradar, castigar y humillar a las personas. Cuando los prisioneros llegan por primera vez, los guardias los reciben con golpes y torturas como una cruel bienvenida. Exprisioneros han denunciado golpizas, torturas extremas y violaciones perpetradas por los guardias. Incluso se ha informado que algunos prisioneros fueron forzados a cometer actos atroces, como violar a un compañero. Además, la falta de recursos básicos como comida, agua y medicamentos agrava aún más la desesperada situación en la prisión. Las masacres y ejecuciones masivas son una triste realidad en Seydnaya. Los cuerpos de los ejecutados son quemados en un crematorio construido dentro de la prisión en un intento por ocultar los asesinatos. Es importante destacar que incluso personas que han protestado pacíficamente han sido enviadas a esta prisión, enfrentando un destino desgarrador. No existen fotos ni se sabe cómo es el interior de la prisión, debido a que el gobierno prohíbe cualquier tipo de entrada. Lo poco que se sabe es debido a exprisioneros que han contado todo lo que sucede ahí adentro. Gitarama, situada en la ciudad homónima de Ruanda, es considerada la prisión más peligrosa del mundo. Aunque originalmente fue diseñada para albergar a 400 presos, en la actualidad cuenta con más de 8.000 reclusos. Esto significa que cada prisionero tiene menos de medio metro cuadrado para vivir. Las condiciones son extremadamente precarias, enfermedades, desnutrición y violencia son problemas cotidianos que provocan decenas de muertes diarias. La esperanza de vida en Gitarama es alarmantemente baja. Se estima que los prisioneros sobreviven apenas 8 meses y 1 de cada 8 muere antes de alcanzar los 5 meses. La gangrena, el ébola y el cólera son algunas de las enfermedades que se mantienen casi como una constante en la prisión. Además, los reclusos a menudo se ven obligados a recurrir a prácticas extremas como comer la carne de los fallecidos para poder alimentarse durante el día. A pesar de estas condiciones inhumanas, nunca ha habido un intento de fuga exitoso en Gitarama. Los guardias armados y los campos minados que rodean la prisión disuaden cualquier intento de escape. Sin embargo, esto ha cambiado en la actualidad. La prisión, ahora conocida como Muhanga Correctional Facility, ha experimentado una transformación completa. Las condiciones de vida han mejorado significativamente y la prisión cuenta ahora con diversas instalaciones, como una clínica, una biblioteca y aulas para la educación de los reclusos.
Además, se han implementado programas educativos y de rehabilitación para los internos. La prisión de Abu Ghraib, ubicada en la ciudad homónima en Irak, fue una de las cárceles más infames durante el régimen de Saddam Hussein. Albergaba aproximadamente a 50.000 hombres y mujeres en condiciones deplorables, donde la tortura y las ejecuciones eran prácticas comunes. Tras la caída del gobierno de Hussein, la prisión fue saqueada. No obstante, tras la invasión de 2003, el ejército estadounidense la reformó y la utilizó como un centro de detención militar, convirtiéndose en el más grande de varios en Irak. En marzo de 2004, bajo control estadounidense, Abu Ghraib alojaba a unos 7.490 prisioneros, llegando a su máximo de 8.000 detenidos en su apogeo. Sin embargo, esta prisión se convertiría en un símbolo de abusos cuando a finales de ese año, un reportaje reveló las atrocidades cometidas en su interior. Los informes detallaban una variedad de torturas físicas y psicológicas que ocurrían a diario. Prisioneros eran golpeados, pateados y sometidos a humillaciones extremas. Los soldados solían grabar en video y fotografiar a los detenidos desnudos, tanto hombres como mujeres, forzándolos a asumir posiciones sexuales degradantes. Entre los abusos documentados, se incluían forzar a los prisioneros a vestir ropa interior femenina, obligarlos a masturbarse para ser fotografiados y amontonarlos desnudos mientras los soldados saltaban sobre ellos. En otros casos, prisioneros eran obligados a permanecer de pie sobre cajas con capuchas en la cabeza mientras les conectaban cables eléctricos a los dedos, pies, manos y genitales, bajo la amenaza de electrocutarlos. También se registraron violaciones, como la de una mujer a manos de un policía militar y la toma de fotografías de prisioneros en las que los guardias posaban en actitud festiva. Además, los prisioneros eran forzados a cubrirse con excrementos para ser fotografiados, amenazados con violencia, o eran sodomizados con luces químicas y palos de escoba. Se utilizaban perros sin bozal para intimidar a los detenidos. En un caso, un prisionero fue gravemente herido por una mordida. La investigación sobre estos abusos no comenzó hasta que el sargento, Joseph M. Darby, entregó 2 CD-ROM con fotografías que documentaban lo ocurrido en la prisión. Inicialmente, Darby permaneció en el anonimato, pero su identidad fue revelada poco después, lo que desató odio hacia él y su esposa, de parte de sus compañeros militares y del público en general. Fueron rechazados por amigos y vecinos, y sus propiedades vandalizadas. Lo más indignante fue que solo 12 soldados fueron condenados por diversos cargos relacionados con los abusos, y las sentencias únicamente incluyeron cargos de incumplimiento del deber. La mayoría de ellos recibió penas menores, mientras que 3 fueron absueltos o no acusados. Ninguno fue condenado por los asesinatos de prisioneros. Finalmente, en 2014, la prisión de Abu Ghraib fue cerrada. El campo de concentración de Oerion, también conocido por su nombre oficial como Kwanliso número 22, es una prisión para prisioneros políticos en Corea del Norte. Durante su apogeo en la década de 1990, albergó a aproximadamente 50.000 prisioneros. El campo 22 abarca cerca de 225 kilómetros cuadrados y está rodeado por 2 cercas, una interna electrificada a 3.300 voltios. Y otra exterior de alambre espinoso con trampas y clavos ocultos. Este campo está bajo el control de unos 1.000 guardias armados con rifles automáticos, granadas y perros entrenados. Los prisioneros eran principalmente personas que criticaban al gobierno, consideradas políticamente poco confiables, como prisioneros de guerra surcoreanos, cristianos y repatriados de Japón. A menudo, las familias enteras, incluyendo niños y ancianos, eran encarceladas juntas. Incluso los niños nacidos en el campo no tenían posibilidad de liberación y permanecían allí hasta su muerte. Según An Myung-chul, un exguardia del campo,
Las condiciones eran extremadamente duras y peligrosas. Los prisioneros eran como esqueletos andantes, enanos y lisiados envueltos en harapos. Aproximadamente el 30% de los presos sufría deformidades, como oídos arrancados, ojos destrozados, narices rotas y cicatrices de palizas y malos tratos. Alrededor de 2.000 prisioneros carecían de extremidades, y aquellos que necesitaban muletas para caminar aún debían trabajar. La desnutrición era incontrolable, especialmente entre los niños. A partir de los 6 años, los niños recibían solo educación básica y se les asignaba trabajos como recoger verduras, pelar maíz o secar arroz, pero con muy poco alimento. Los prisioneros ancianos compartían la misma carga de trabajo que los adultos. Las jornadas laborales eran agotadoras, desde la agricultura hasta la minería y las fábricas, de 5 de la mañana a 8 de la noche, seguidas de sesiones de reeducación ideológica. Los prisioneros sufrían torturas, golpizas, acoso sexual, violencias e incluso ejecuciones por faltas cometidas. Ex-guardias han revelado que se realizaban experimentos con los prisioneros, desde probar gas asfixiante en familias hasta negligencia médica en cirugías. Muchos prisioneros murieron o quedaron paralizados debido a operaciones innecesarias y fallas médicas. En 2012, se informó que el campo 22 cerró y sus prisioneros fueron trasladados a otros campos de concentración. A lo largo de su existencia, ninguna persona logró escapar de esta prisión y todos sufrieron hasta su muerte debido a las terribles condiciones. Con esto, hemos acabado este iceberg, espero les haya gustado, me despido y nos vemos pronto.